adictos y adictas del amigurumi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo terminar la cabeza, hacer los ojos y cómo coser las cejas de Knuckles. Os lo enseño para que veáis el resultado. Antes de empezar, os voy a explicar por qué he decidido hacer los ojos con goma eva. La razón de utilizar la goma eva como sustituto de la lana es porque es un material fácil de manejar, flexible, muy ligero y una vez la cortamos no se deforma, con lo que puede trabajarse de forma fácil y sencilla. En un principio hice los ojos tejidos, pero incluso haciendo la forma perfecta no me acababa de convencer, porque le faltaba expresión a los ojos. Después también probé a hacerlos con fieltro, y el resultado tampoco me convenció, porque lo que yo quería era un resultado que fuera igual al diseño del videojuego de Knuckles. La única manera de conseguir este efecto es utilizando goma eva. Así que, utilizando goma eva, queda perfecto, y es el resultado que más me gusta. Los materiales que vamos a necesitar son la plantilla de los ojos de Knuckles en papel. La podéis descargar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Un trozo de goma eva, también conocido como foamy. Un lápiz. Un rotulador de color violeta. Tijeras. Lana delgada de color rojo oscuro, una aguja lanera, unos cuantos alfileres y cola especial para goma eva o pistola de silicona caliente, quien la tenga. No hace falta utilizar las dos cosas, o la cola o la pistola. Eso os lo dejo a vuestra elección. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al ganchillo! Lo primero que vamos a hacer es colocar el casquete y el pelaje con las rastas que ya tenemos preparado en la cabeza de Knuckles. Antes de colocarlo os voy a explicar que las rastas las podemos rellenar con un poco de algodón sintético. No las rellenéis mucho, porque lo que queremos conseguir es que queden planas, no muy gruesas, y darles forma, para que no queden como marchitas. Como veis, yo no las tengo cosidas, porque no hace falta coserlas, y si las cosemos, al darle un puntito aquí, por pequeño que sea, vamos a deformarlas. Entonces no conviene. Una vez lo coloquemos en la cabeza, no hace falta coserlas, porque el algodón no cae y no pierden la forma. Pero si vosotras queréis coserlo, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Ahora vamos a colocarlo a la cabeza de Knuckles. Colocamos el casquete, nos fijamos en la forma y lo acoplamos a la cabeza de Knuckles. Que quede bien centrado. Y ahora hacemos lo mismo con el pelaje. Nos fijamos en la forma, la extensión tiene que ir por delante de la cara. Lo acoplamos bien y lo centramos.
Para centrarlo bien, nos podemos guiar de la rasta trasera. Nos fijamos que la rasta quede en el centro de la entrepierna. Ahora lo que vamos a hacer es coser la extensión a la parte de la cara. Estiramos bien, acoplamos y aseguramos con unos alfileres. Dije que teníais que dejar un trozo de hebra para poder coser. Aseguramos con unos alfileres. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a coser. Cogemos un punto de la cara, pasamos la aguja y ahora tomamos un punto de la extensión. Volvemos a pasar la aguja por un punto de la cara. Y volvemos a coger un punto de la extensión. Y vamos cosiendo de esta manera hasta llegar al final. Y así es como os tiene que quedar una vez hayáis cosido la extensión. El frontal, por el lado, y del otro lado. Ahora vamos a hacer los ojos. Cogemos la plantilla que ya tendréis imprimida en papel. Con esto os he querido facilitar que lo tengáis que dibujar vosotras mismas. Porque para mí es más fácil dibujarlo y deciros que lo hagáis vosotras. Pero incluso para todos aquellos que saben dibujar, es muy difícil acertar el tamaño y las proporciones correctas. Como sé de lo que hablo, he decidido facilitaros este paso, que, aunque no lo parezca, es muy importante. ¿Para qué? Para conseguir ese efecto especial de la mirada de Knuckles. Y para conseguir ese efecto hay que fijarse muy bien en todos los detalles del dibujo original, que no son dos simples líneas y ya está. Y para ello me he tomado la molestia de dibujarlo yo misma con las proporciones correctas y ahorraros ese paso, para que los ojos os queden exactamente como a mí, perfectos. Y otra cosa, no se os ocurra imprimir los ojos directamente en la goma eva, porque os vais a cargar la impresora. Primero vamos a trabajar con papel, con el folio. Dicho esto, vamos a colorear el iris de los ojos de color violeta.
Para colorearlo podéis utilizar rotulador, lápiz de madera, plastidecor, lo que queráis. Ahora que lo tenemos coloreado, vamos a recortar por la línea. Ahora que tenemos la plantilla recortada, vamos a colocarla sobre la cara de Knuckles. La forma correcta de colocarla es: nos fijamos en la línea donde empieza la rasta, esta de aquí. La punta del ojo tiene que llegar a la línea y dejando un pequeño margen de separación de un punto entre la rasta y el ojo, aseguramos la punta con un alfiler. Del otro lado hacemos lo mismo. Ahora vamos a formar las cejas. Vamos a colocar alrededor del ojo, formando la parte inferior de la ceja, unos alfileres. ¿Veis que estamos haciendo la forma del ojo? Formamos también esta curva. Y hasta aquí. Con esto hemos formado la parte inferior. Ahora vamos a contar 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Con la separación de 5 filas vamos a formar la parte superior de la ceja. Y le damos la misma forma que la parte inferior. Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos colocado todos los alfileres. Fijaros que la parte superior de las cejas coincide en la misma línea, tanto de un lado como de otro. A medida que vamos dando forma a la línea superior de las cejas, estrechamos esta línea progresivamente hasta el entrecejo, de forma que la ceja queda de más a menos. Quitamos los ojos. Y con un trozo de hebra bien largo de color rojo oscuro vamos a coser las cejas. Pasamos la aguja por dentro del casquete. De esta forma, la hebra quedará escondida. Y sacamos la aguja por el alfiler superior. Hacemos un pequeño punto hasta el alfiler de al lado. Y ahora vamos a coser de arriba hacia abajo, de esta manera.
Continuamos de esta manera, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, hasta llegar a la otra parte de la ceja. Con esto hemos cosido la forma de las cejas y el entrecejo. Os lo enseño de perfil para que podáis apreciar el volumen. De un lado y del otro lado. Gracias al casquete que colocamos en el interior de la cabeza, al coser el pelaje, podemos dar la forma y el volumen apropiado a las cejas. Y así es como os tiene que quedar una vez cosido. Ahora vamos a terminar los ojos. Ponemos la plantilla de los ojos sobre la goma eva y dibujamos la silueta. Una vez tengamos la silueta de la esclerótica dibujada, la recortamos. Y con esto ya tenemos recortada la silueta de la esclerótica. Y comprobamos que es exactamente igual a la plantilla. Ahora vamos a recortar el iris de los ojos de la plantilla de papel. Y una vez los tengáis recortados, los pegaremos a la plantilla de goma eva. Ya tenemos recortados el iris de los ojos. Ahora vamos a pegarlos a la goma eva. Y la mejor forma de saber dónde van es haciendo la marquita con la ayuda de la plantilla de papel. Marcamos con el lápiz y así tenemos la altura exacta de donde van los ojos. Con la ayuda del pegamento especial para goma eva, los pegamos con mucho cuidado. Y así es como os tiene que quedar. Hemos pegado los iris de los ojos a la goma eva. Ahora solo queda colocarlos y pegarlos a la cara de Knuckles. Y si me habéis seguido minuciosamente, cuidando el más mínimo detalle, os tiene que cuadrar a la perfección. Así. ¡Bum! Como la pieza de un puzzle. Y ahora, con la cola especial, podemos pegarlos sin miedo por aquí, porque acoplan perfectamente. Una vez pegados, cuadran perfectamente y hemos dejado el pequeño margen entre los ojos y las rastas. Ahora ponemos un poco de cola solo en el borde inferior horizontal de la goma eva, que es el margen que necesitamos para poder pegar el hocico y quede bien sujeto. Y una vez colocamos el hocico, el borde inferior horizontal de la goma eva quedará escondida. Centramos bien el hocico, que la nariz quede alineada al entrecejo.
y colocamos el hocico hasta el cuello como tope. Aseguramos con unos alfileres para que no se mueva y lo cosemos con la hebra que os dije que había que dejar. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. De frente, de perfil y del otro perfil. Y hasta aquí el videotutorial de la 9ª parte de Knuckles. Nos vemos en el último vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel.